Muy bien, hermanos, ahora sí les voy a pedir que abran sus Biblias, ubiquen en sus Biblias. Algunos tienen sus Biblias de manera física, ábranlas en el Evangelio de Juan. Para los que tienen sus Biblias en manera digital, solo, por favor, abran sus aplicaciones de Biblia. Las demás las ponen en estado de adormecimiento para que no les moleste. Y nos ubicamos en el capítulo 13 del Evangelio de Juan, versículos del 18 al 31, al 30, Evangelio de Juan, capítulo 13, del versículo 18 al 30. Y les voy a suplicar nos podamos poner de pie para poder leer las Escrituras en esta tarde. Dice la palabra del Señor: no hablo de todos vosotros, yo sé a quiénes he elegido, mas para que se cumpla la Escritura, el que come pan conmigo levantó contra mí su calcañar. Desde ahora os lo digo, antes que suceda, para que cuando suceda creáis que yo soy. De cierto os digo, el que recibe al que yo enviare, me recibe a mí, y el que me recibe a mí, recibe al que me envió. Habiendo dicho Jesús esto, se conmovió mi espíritu, y declaró y dijo: de cierto os digo, que uno de vosotros me va a entregar. Entonces los discípulos se miraban unos a otros, dudando de quién hablaba. Y uno de sus discípulos, al cual Jesús amaba, estaba recostado al lado de Jesús. A pues hizo señas Simón Pedro, para que preguntase quién era aquel de quien hablaba. Él entonces, recostado cerca del pecho de Jesús, le dijo: Señor, ¿quién es? Respondió Jesús: a quien yo diere el pan mojado, aquel es. Y mojando el pan, lo dio a Judas Iscariote, hijo de Simón. Y después del bocado, Satanás entró en él. Entonces Jesús le dijo: lo que vas a hacer, hazlo más pronto. Pero ninguno de los que estaban a la mesa entendió por qué le dijo esto. Porque algunos pensaban, puesto que Judas tenía la bolsa, que Jesús le decía: compra lo que necesitamos para la fiesta, o que diese algo a los pobres. Cuando él, hubo tomado el bocado, luego salió, y era ya de noche. Oremos, hermanos. Ahora sí, hermanos, tomen asiento. Muchas gracias. Estamos llevando los estudios del Evangelio de Juan. Y bueno, nos encontramos en este capítulo 13. Y este capítulo 13 gira en torno a una reunión muy personalísima, muy íntima que tiene el Señor Jesús con sus discípulos. Él está reunido alrededor de una mesa con sus discípulos y obviamente está participando de una comida, de una cena. En esta reunión que tiene el Señor Jesús tan íntima con sus discípulos, Él se acerca y les lava los pies de sus discípulos para mostrarles y enseñarles justamente lo que nuestro hermano Jesús nos explicó el domingo pasado acerca de la justificación y la santificación. Recuerden que el Señor Jesús le dijo a Pedro: solamente debo lavarte los pies porque tú ya ustedes están lavados completamente. Ustedes ya están justificados delante del Padre porque han creído en mí. Ya no necesitan ser lavados totalmente porque yo ya los lavé. Cuando creyeron en mí, ya los lavé. Pero sí necesitan limpiarse cotidianamente sus pecados que cometen todos los días. Y eso se llama la santificación. Lo primero es justificación, lo segundo es santificación. Y ahora el Señor Jesús les dice a sus discípulos: ahora, como yo he hecho con ustedes háganse de ustedes mismos y háganle a los demás. Y nuestro hermano Jesús nos explicó el domingo pasado que nuestra labor ahora es también hacer lo mismo. Y dijo nuestro hermano Jesús claramente: ya nosotros no podemos perdonar los pecados porque eso solo lo puede hacer el Señor Jesús. Pero nosotros sí podemos exponer el Evangelio a las personas para que puedan venir
a Cristo para que Cristo perdone sus pecados por su obra en la cruz. Y también podemos nosotros perdonar las ofensas que nos hacen, y orar para la santificación de nuestros hermanos. Orar para que nuestros hermanos, para que cada uno de nosotros también podamos cada día ser limpiados nuestros pecados cuando nos acerquemos al trono de la gracia de nuestro Dios, para que Él nos pueda limpiar de esos pecados cotidianos que tenemos. Orar por la santificación. Y nuestro hermano Jesús fue muy claro al decirnos que para hacer eso, que para realizar esa labor, tenemos 3 cosas necesarias que tener para poder hacerlas: amor, humildad y voluntad. Si no tenemos esas 3 cosas para poder realizar este lavado de pies hacia los demás, no vamos a poder realizarlo. Ahora, en medio de esta cena, en medio de esta enseñanza que el Señor Jesús le da del lavado de pies, se encuentra lo que acabamos de leer, este relato en la que el apóstol Juan resalta que el diablo ya había puesto en el corazón de Judas Iscariote que entregue al Señor Jesús. Miren este detalle que Juan hace. El apóstol Juan dice: ya el diablo había puesto en el corazón de Judas Iscariote que puede entregar al Señor Jesús. Incluso el mismo Señor Jesús manifestó ahí a los 12, a los que estaban reunidos, que no todos estaban limpios, que había uno específicamente que no estaba justificado. Y Juan anota que el Señor Jesús sabía quién era el que no estaba limpio. El Señor Jesús sabía quién era el que le iba a entregar, quién lo iba a traicionar. Y esa es la porción que hemos leído, es justamente la evidencia, o cómo se hace evidente la traición de uno de los 12 al Señor Jesús. La traición de Judas. Pero la traición de Judas es un ejemplo, hermanos, es un ejemplo de cómo el ser humano rechaza la salvación del Señor Jesús. La traición de Judas nos muestra y nos va a mostrar de cómo nosotros nos comportamos tan igual a Él cuando le decimos al Señor Jesús: no quiero creer en ti, te menosprecio, te rechazo, no quiero que entres en mi vida. Y por eso, no sé si lo ven en la pantalla, que la traición de Judas es un ejemplo de rechazo al Señor Jesús. Ahora, hermanos, la palabra traición, la palabra traidor, es una palabra muy fuerte, muy fuerte. Y la utilizamos cuando alguien pierde nuestra lealtad. Le decimos a alguien traidor porque justamente nos ha traicionado. Porque yo lo acogí con todo cariño, lo acogí con todo amor, y esperando recíprocamente amor, cariño, amistad, que traición. Ahora, la palabra misma ya es muy, muy fuerte para cualquier tipo de idioma, en cualquier tipo de nación. La palabra traición, traidor, es terrible, terrible. Las naciones en general han reservado el castigo más severo, más duro para la traición. Incluso en nuestro propio Perú, la pena de muerte no es para los violadores. La pena de muerte no se da para los homicidas. La pena de muerte no se da para los corruptos. No hay pena de muerte en el Perú para ese tipo de delitos. Pero la Constitución peruana, el artículo 140, dice que sí hay pena de muerte para un delito en específico.
traición a la patria, en una guerra. Cuando hay traición a la patria en caso de guerra, nuestra constitución dice que sí, se le aplica pena de muerte, porque la traición es tan importante o es tan lastima, daña tanto a una nación, que el hecho mismo de que provoque de que enemigos entren porque alguien nos traicionó, genera todo eso, una sanción muy dura, tan dura como la muerte. Y obviamente la traición trae consecuencias. El hecho de que en nuestro Perú se cometa o no se cometa este delito trae consecuencias duras. En la historia universal encontramos muchas traiciones que tumbaron, que derrotaron imperios, gobiernos completos. Y la historia bíblica también no es ajena. La historia bíblica no es ajena a las traiciones. La historia bíblica relata muchas traiciones y entre ellas tenemos a Absalón. Absalón intentó quitarle el trono nada más y nada menos que a su papá, David. Absalón traicionó a su propio padre y le intentó quitar el trono, el reino. No contento con eso, también ahí nada más en la misma historia, Ahitofel, el consejero personal de David, su mano derecha, a quien le encargaba todos los secretos de su reino, Ahitofel también se levantó en contra de David y se unió a Absalón para que lo quiten del reino. Jeroboam también se levantó en contra de Salomón, el rey Salomón. Y lo peor aún, que provocó la división del reino de Israel. Hombres que traicionaron, hombres que quedaron registrados en la historia bíblica como traidores. Pero ni a Absalón, ni a Ahitofel, ni Jeroboam se comparan con el traidor quizás más notable de la historia bíblica, que es Judas Iscariote. Judas Iscariote es el traidor más notable porque él traicionó al Hijo de Dios, traicionó al Señor Jesús. Judas Iscariote tuvo el privilegio de participar con el Señor Jesús durante todo su tiempo de ministerio. Durante esos 3 años que él estuvo enseñando, haciendo milagros aquí en esta tierra, Judas Iscariote tuvo esa oportunidad de vivir con él, de estar con él. Lucas capítulo 6, versículos de 12 al 13, nos informa de que el Señor Jesús una noche oró por sus discípulos y al siguiente día los escogió a los 12. Miren lo que el Señor Jesús hizo. Él ora por sus discípulos y al siguiente día los escoge y les dice: a ustedes los voy a llamar apóstoles, a los 12. Ahí ya estaba Judas Iscariote, ahí ya estaba en ese grupo. Pero Judas Iscariote, a pesar de estar en el grupo de los apóstoles, nunca le entregó su ser al Señor Jesús. Nunca le entregó su ser. El relato trágico y oscuro de la historia de Judas revela justamente las profundidades del mal en la que puede hundirse el corazón humano como nosotros. Él solamente es un ejemplo de lo que el ser humano es capaz de hacer, de hundirse a tal punto de rechazar la gracia del Señor, de rechazar al mismo Hijo de Dios. Él estuvo con el Mesías incomparable y perfecto, vivió con él, estuvo con él, pudo ver de cerca sus obras milagrosas, pudo oír sus enseñanzas, pero a pesar de eso lo traicionó. Es curioso que en los evangelios encontramos de cómo el Señor Jesús llama a Pedro
cómo llama a Juan, cómo llama a Mateo y cómo llama a otros discípulos. Pero no encontramos un registro bíblico de cómo el Señor Jesús llamó a Judas. No lo encontramos. No encontramos un registro donde diga, y a Judas lo encontró haciendo esto y lo llamó. Y Judas dejó de hacer eso y lo llamó. Así como con Leví o con Mateo. No encontramos un registro bíblico. Judas, una vez que fue elegido, escogido por el Señor Jesús, efectivamente acompañó al Señor Jesús, pero él en su mente, él consideraba que el Señor Jesús podía, si él se hacía llamar el Mesías, el libertador, en algún momento iba a derrotar al imperio romano y él iba a ser el rey de la nación judía. Entonces Judas consideraba que en algún momento podía darse eso. Y así como muchos judíos, de los que podían escuchar en ese tiempo del Señor Jesús, decían, tú eres nuestro rey y te vamos a hacer nuestro rey. Recuerden que en el Evangelio de Juan también nos relata Juan que hubo un momento en que la gente, después de ver los milagros, le dijo, te vamos a hacer nuestro rey. Y el Señor Jesús se escapó porque no era el momento. Él no vino a ser rey en esa época del primer siglo. No vino a ser rey. Y cuando Judas vio que el Señor Jesús huyó de que no iban a ser rey, sus ilusiones de alcanzar poder se fueron cayendo. Cuando el Señor Jesús iba anunciando cada vez más su muerte, de que él iba a morir, entonces Judas iba desilusionándose más y más de lo que podía alcanzar con el Señor Jesús. ¿Qué expectativas tenía Judas del Señor Jesús? Al considerar que Jesús podía llegar a derrotar a los romanos y alcanzar el reinado, entonces él consideraba que una vez que el Señor Jesús iba a ser rey, entonces él iba a alcanzar un lugar importante. Porque recuerden que en Mateo 20:21, la mamá de uno de dos hermanos de los discípulos le dice al Señor Jesús, Señor Jesús, cuando tú ya estés en tu reino, a uno de mis hijos pon a la derecha de ti y a otro de mis hijos pon a tu izquierda, en los lugares más importantes de tu reino. Y entonces Judas escuchó eso y dijo, obviamente, si él va a ser el rey y si esta señora le está diciendo que a dos de los discípulos, a uno lo ponga a su derecha y al otro lo ponga a su izquierda, obviamente, claro, quizás a mí no me pongan en la derecha ni en la izquierda, pero me va a poner en un lugar importante. Así que, ¿qué va a pasar conmigo? Decía Judas, voy a tener poder, voy a tener autoridad, voy a tener riquezas, vamos a estar gobernando la nación de Israel. Voy a tener autoridad, poder, riqueza, dominio, lo voy a tener. Pero cada vez que la vida del Señor Jesús se acercaba a esta última semana, esas expectativas se iban desinflando, esas expectativas se iban haciendo más pequeñas. Y tal vez el punto de quiebre en el que Judas decidió ya no creer más en el Señor Jesús fue cuando María, la hermana de Lázaro, llega y derrama el perfume tan carísimo que tenía en los pies del Señor Jesús. Y el mismo Judas dice, ¿por qué? ¿Por qué se derramó ese perfume tan caro? Lo hubiésemos vendido y con eso lo hubiésemos dado a los pobres. Ese perfume costaba el sueldo de un año. Y Judas, como dice el apóstol Juan, Judas no lo decía tanto porque se preocupaba por los pobres, sino que quería él sacar provecho de ese dinero. Quería robar ese dinero para él, aprovecharse de ese dinero. Ahora, hermanos, ¿por qué digo que este fue el punto de inflexión? Porque si ustedes van a Mateo 26, 15, 16, encontraremos a Judas que inmediatamente después de haber visto este incidente se acercó a los principales sacerdotes y les dijo, ¿qué me queréis dar?
y yo os entregaré. Después de este incidente del perfume derramado, Judas, totalmente decepcionado de que ya el Mesías a que estaba siguiendo no iba a derrotar a Roma y que no iba a tener autoridad y no iba a tener poder ni iba a tener riquezas, se acerca a los principales sacerdotes y les dice: ¿cuánto me dan por él si se los entrego? ¿Cuánto me dan? Hermanos, la traición de Judas no seguiría oculta por mucho tiempo. Y en la escena que acabamos de leer en esta sección de Juan, vamos a ver cómo el Señor Jesús la expone. Cómo el Señor Jesús expone el corazón de Judas Iscariote. Y vamos a ver 3 puntos importantes, hermanos, en esta noche para comprender cómo se desarrolla la traición en el corazón de Judas. Primero punto, hermanos, la traición tenía que cumplirse. Versículos del 18 al 20. La traición tenía que cumplirse. Dice el Señor Jesús: no hablo de todos vosotros, yo sé a quienes he elegido, mas para que se cumpla la Escritura, el que come pan conmigo levantó contra mí su calcañar. ¿Qué notamos aquí? En primer lugar, notamos que el Señor Jesús les dice a sus discípulos, a todos los que están en la mesa, todas las palabras que les dije hace rato acerca de que el siervo no es mayor que su Señor y que ustedes deben hacer lo mismo que yo les he hecho y que deben hacerlo con amor, con humildad y con voluntad para justificar y santificarse. Todas estas palabras no son para todos. Todo lo que yo les he dicho no es para todos los que están en esta mesa. Porque yo sé, dice el Señor Jesús, yo sé a quienes he escogido. Yo sé a quienes he seleccionado para que sean mis discípulos. Pero de todos ustedes, hay uno que no es. Hay uno que no es. Y ahí dice el Señor Jesús. En segundo lugar vemos que el Señor Jesús dice: mas para que se cumpla la Escritura es necesario que el que come pan conmigo levante contra mí su calcañar. Esta escritura que hace referencia al Señor Jesús está en el Salmo 41:9. El Salmo 41:9, específicamente ese versículo, claro, el Salmo 41 habla de la traición justamente de Ahitofel que hace al rey David. Ahitofel, que era el consejero personal de David, él lo traiciona. Y David escribe aquí en el Salmo 41:9 y dice: el que come pan conmigo levantó contra mí su calcañar. ¿Qué significa esto? ¿Qué significa que el que come pan conmigo levanta conmigo su talón? O su calcañar, su talón. Acá hay 2 cosas importantes para comprender, hermanos. La primera, les pregunto: ¿usted invitaría a cualquier persona a su casa a comer con usted? ¿Invitaría a cualquier persona a su casa a comer con usted? ¿Sí o no? Encuentra por afuera a alguien y le dice: pues te invito a comer. ¿Lo harían? ¿Sí o no? No, ¿verdad? ¿A quiénes invitan a comer a su casa? A sus amigos, ¿cierto? A sus amigos más cercanos, a quienes estiman, a sus familiares también, porque son las personas a quienes ustedes más aman, más quieren, y les permiten que obviamente, por favor, siéntense en la mesa, disfruten de lo que hemos preparado para ustedes. Y con todo cariño los atendemos, con todo cariño les damos, compartimos el alimento, con todo cariño. ¿Por qué? Porque esa es la comunión que se tiene en una mesa. En una mesa normalmente compartimos con las personas a quien más apreciamos, Y el Señor Jesús da esta primera pauta, dice: el que come pan conmigo. ¿Qué está diciendo? Que el que lo va a traicionar es alguien que está ahí en la mesa.
Es alguien a quien Él aprecia. Es alguien a quien Él lo considera. Que tiene sentimientos de amor y de respeto y consideración hacia esa persona. El Señor Jesús amaba también a Judas, por supuesto que sí, lo amaba. Y por eso está ahí sentado en la mesa con Él. Pero la profecía que decía que el que come el pan conmigo en la mesa levantará su talón. Y uno puede decir en esta era moderna, pero ¿qué de malo hay en que yo levante mi talón? Puedo estar sentada en la mesa y levanto mi talón. ¿Qué de malo hay en eso? Levantar mi talón. Pero no se refiere a esa levantada de talón. Se refiere a que hacer esto, a levantar el pie y mostrar el talón, en un sentido de desprecio, en un sentido de menospreciar a aquel que te está invitando a su mesa. El levantar el talón en el tiempo del rey David significaba menospreciar a tu anfitrión, menospreciar a aquel que te está invitando a su mesa y que te está considerando como una persona especial ahí alrededor tuyo. El levantar el talón significaba despreciar al que estaba dando de comer, al que te estaba invitando. Incluso la NBI dice que, ¿dónde está? Versículo 18, el que comparte el pan conmigo me ha puesto la zancadilla. Me ha puesto la zancadilla. Es una falta, es un desprecio lo que significaba levantar el calcañar, levantar el talón. Y el Señor Jesús dice, sí, efectivamente, tiene que cumplirse. La traición se encontraba anticipada en las Escrituras. Las Escrituras decían que efectivamente alguien iba a traicionar al Señor Jesús. Y Jesús quiere asegurarse que los 11 discípulos entiendan que cuando ocurra eso, cuando suceda ese evento de la traición en ellos, en vez de quedarse anonadados, crean en Él, crean en Él. Fíjense lo que dice el versículo 19. Desde ahora os lo digo, antes que suceda. Desde ahora lo digo antes que suceda, para que cuando suceda, crean que yo soy. Lo que les estoy diciendo, discípulos, dice el Señor Jesús, lo que les estoy diciendo es que alguien me va a traicionar, pero les estoy diciendo ahora para que cuando suceda, ustedes no queden sorprendidos, sino para que ustedes crean, porque así está escrito de mí que suceda. Y si eso está escrito de mí que suceda, eso va a pasar. Nada de lo que está escrito de mí ha dejado de pasar, dice el Señor Jesús, y eso también va a suceder. Así que cuando suceda, ustedes no se asusten, ustedes no duden, más bien crean, porque les estoy diciendo que eso va a pasar conmigo, porque así fue anunciado. Crean. Ahora, hermanos, el Señor escogió a Judas a propósito para que se cumpliese esta escritura. Hay dos preguntas que quiero formularles en esta tarde. La primera, Dios hizo a Judas, es decir, Dios permitió que Judas nazca en esta tierra justamente para entregar al Señor Jesús, para traicionarlo. La segunda pregunta es, ¿Dios manejó la mente de Judas para que él entregue y traicione al Señor Jesús? ¿Lo hizo? O sea, Dios dijo, vamos a dejar que Simón Iscariote tenga un hijo, y este hijo de Simón Iscariote se va a llamar Judas, y Judas, cuando esté más grande, se va a juntar con mi hijo, con Jesús, y lo va a traicionar. Para eso van a ser Judas. Ese fue el pensamiento de Dios, hermanos. O sea, el destino de Judas desde su nacimiento fue traicionar al Señor Jesús. Dios
para que traicione al Señor Jesús? ¿O hay una responsabilidad en él? El papel de Judas, ojo, no Judas, el papel, el rol que desarrolló Judas en la historia bíblica estaba dentro del plan divino. El papel, el rol, no la persona de Judas. El papel estaba diseñado en el plan divino de las Escrituras, pero él no era ajeno a su propio deseo malvado de traicionar al Maestro. Él no fue un robot programado para traicionar al Señor Jesús. Dios no puso en su mente un chip, una idea de que nazca justamente para traicionar al Señor Jesús. No fue así. La traición de Judas, él escogió hacer libremente. Judas escogió traicionar al Señor Jesús de manera libre, de manera voluntaria. Él escogió hacerlo y era completamente responsable de ese acto. Cuando nosotros vamos a Lucas 22:22, por favor, Lucas 22:22, y si alguien puede leerlo, Lucas 22:22, vamos a encontrar estas dos cosas que vamos a entenderla de mejor manera: la soberanía de Dios y la responsabilidad del hombre. Lucas 22:22. Y si alguien, por favor, me puede ayudar a leer. A la verdad, el Hijo del Hombre va, según lo que está determinado, pero hay de aquel hombre por quien es entregado. Muchas gracias, hermano Norman. A la verdad, el Hijo del Hombre va según está determinado. Y esa es la soberanía de Dios. La soberanía, el plan soberano del Señor es que su Hijo, que el Hijo del Hombre va a ser crucificado. Esa es la soberanía de Dios. Está establecido. Dios lo estableció, lo planificó y lo va a ejecutar. No hay nada que se pueda hacer contra eso. Tiene que ser así y se va a hacer así. La soberanía absoluta de Dios. Pero ¿qué dice más adelante en Lucas? Hay de aquel. Dice, hay de Judas. Dice, habla de Judas. No dice Judas, ¿no es cierto? Hay de aquel por quien es entregado. No menciona a Judas. Dice, hay de aquel hombre por quien es entregado. Y ahí encontramos la responsabilidad de Judas. Ahí encontramos la responsabilidad de Judas. Su responsabilidad personal. De él mismo generar en su corazón el deseo y la intención de traicionar a su maestro. El plan estaba trazado soberanamente por el Señor. Y de que alguien lo iba a traicionar también. Pero no estaba el nombre de Judas en ese plan. Judas cumplió el plan, sí, pero él es responsable libremente de sus actos de traición. Él es responsable. Judas, hermanos, ¿por qué les digo esto? Porque Judas tuvo las oportunidades de darle la espalda a esta traición. Él pudo decir, no lo voy a traicionar, no voy a traicionar al maestro. ¿Por qué? Porque mientras estuvo con el Señor Jesús, cada palabra que escuchaba del Señor Jesús iba hacia él. Iba hacia sus oídos, iba hacia su corazón para que pueda decir, no lo voy a traicionar, no lo voy a traicionar. Imagínense, cuando el Señor Jesús habla de la parábola del mayordomo infiel, esa parábola iba para él. Infiel, el mayordomo infiel. Cuando el Señor Jesús habla de la parábola del vestido de boda, también está dirigida a Judas y obviamente a todos aquellos que rechazan a Jesús. Cuando el Señor Jesús predica contra el amor hacia el dinero, obviamente estaba viendo al corazón de Judas. Cuando el Señor Jesús habla de la vanidad, de la avaricia, del orgullo, estaba dirigiéndose a su discípulo. Estaba dirigiéndose a su discípulo para que el discípulo, este discípulo, Judas Iscariote, pueda decir, efectivamente, Él es el Maestro. Él es el Hijo de Dios. Él es el Hijo de Dios.
escuchó por 3 años al Maestro. Incluso hasta cuando el Señor Jesús le dijo a sus discípulos: uno de ustedes es diablo. Así les dijo: uno de ustedes es diablo. Y aún así, escuchando eso, no se arrepentía. En esta misma cena que están compartiendo del capítulo 13, el Señor Jesús les dice: ustedes no están limpios. No están limpios. Y ni aún así, Judas toma la decisión de arrepentirse. Nada de eso conmovió el corazón de Judas, sino que endureció más su corazón. Lo endureció a tal punto de rechazar a Jesucristo y se negó a arrepentirse. Te pregunto en esta tarde, ¿te identificas con Judas en estas acciones? ¿Estás rechazando también a Cristo de esa misma manera? ¿Estás alzando tu calcañar y le estás menospreciando el cariño, la gracia, la misericordia que te está teniendo? Si te está invitando a su mesa, si constantemente te está invitando a venir a su reino, si todos los domingos, todas las veces escuchas el Evangelio, Él te está diciendo: ven, que quiero que formes parte de mi reino, parte de mi familia, que tengas parte conmigo, pero ven. Pero tú estás alzando el calcañar y le estás diciendo: te menosprecio, te rechazo, no te quiero en mi vida. Esto se conecta fácilmente con lo que el Señor Jesús dice en el versículo 20. El versículo 20 dice: de cierto os digo, el que recibe al que yo enviaré, me recibe a mí. Y el que me recibe a mí, recibe al que me envió. Judas no saldría como enviado de Cristo. Judas no saldría como enviado de Cristo porque él no tenía a Cristo en su vida. Y como no tenía a Cristo en su vida, tampoco tenía al Padre en su vida, al Creador del cielo y de la tierra. No lo tenía en su vida. A diferencia de Judas, los 11 sí tenían a Cristo en su vida. A diferencia de Judas, los 11 sí eran portadores del nombre de Cristo. Así que si ellos iban a cualquier lado y hablaban del Evangelio de Cristo a cualquier persona, el Señor Jesús les dice: si ustedes van y las personas que los escuchan los reciben el Evangelio que ustedes llevan, que ustedes son portadores, esas personas no solamente los reciben a ustedes al escuchar mi Evangelio, esas personas me reciben a mí, dice el Señor Jesús. Y esas personas reciben al Padre, al que me envió, reciben a Dios Todopoderoso. Siéntete dichoso, siéntete feliz cada vez que compartas la palabra del Señor con una persona, porque estás haciendo lo que el Señor Jesús dice aquí. El Señor Jesús te está diciendo: si yo te envío y la persona a quien vas te recibe el Evangelio que tú le das, lo que estás haciendo es tomar mi nombre, pasarlo a esa persona, y si esa persona lo toma, esa persona no solamente me toma a mí, sino que toma también a mi Padre. El Evangelio. Si tú tienes el don de evangelismo, esa inquietud de no poder aguantarte las ganas de compartir el Evangelio con las personas, hasta haciendo cola, estás ahí bien con una persona que nunca has visto en tu vida, pero estás haciendo cola y empiezas a compartir el Evangelio, tienes el don de evangelismo. Si tú tienes ese don, dichoso, bienaventurado, porque estás haciendo una labor valiosa para el Señor Jesús. Esa labor valiosa que Él te dice: si tú compartes con alguien más mi Evangelio, lo que estás haciendo es me estás compartiendo a mí para que yo pueda entrar en esa persona y para que esa persona forme parte conmigo y también tenga parte en el reino de mi Padre. Qué hermoso saber
que nuestras oraciones son contestadas. Cuando alguien nos dice, podemos orar por esta persona, podemos orar por esta persona, le he hablado, pero oremos por esta persona. Y el Señor Jesús te dice hoy, si has hablado a alguien de mi evangelio, lo que has hecho es tomar mi nombre, hacer que esa persona tome mi nombre, me reciba y ahora habite en él tanto el Padre como el Hijo. Hermanos, si tú estás haciendo labor de evangelista, no te canses, porque lo que estás haciendo es muy valioso para el Señor, muy valioso para el Señor. Pero Judas no iba a realizar esta labor. Judas no realiza esta labor, porque él no tiene que compartir. Él no tiene a Cristo en su vida, y por lo tanto, si no tiene a Cristo en su vida, ¿qué va a compartir? No puede ser enviado porque no tiene a quién compartir. Y de ahí la pregunta, ¿no? ¿Te identificas con Judas? Segundo punto, hermanos, la traición se revela. Versículos del 21 al 27. Una vez más, aquí vemos al Señor Jesús conmovido en espíritu. Una vez más se conmueve porque sabe todo lo que viene más adelante. Y el hecho mismo de saber que uno de los discípulos a quien él había escogido y que había estado con él y que había compartido muchas cosas, obviamente lo conmueve porque sabe que uno de sus discípulos lo va a traicionar. En medio de su angustia, declara que uno de los dos se lo va a entregar. Los discípulos se quedan perplejos y dudaban de quién sería el traidor. Hasta llegaron a preguntarle, y eso lo encontramos en Mateo 26, 25. Y Judas Iscariote fue tan cínico, que los discípulos empezaron a preguntarle, ¿no? Pedro dijo, ¿seré yo, Señor? Juan le dijo, ¿seré yo, Señor? Y Judas, que sabía que hace rato ya Satanás había metido en su mente la intención de entregar al maestro, Judas le pregunta, ¿seré yo, Señor? ¿Seré yo acaso, Señor, el que te va a traicionar? El Señor Jesús le responde y le dice, esta perplejidad en la que quedaron los discípulos de saber que a uno de ellos iba a traicionar al Señor Jesús, causó un revuelo, causó muchas dudas entre los discípulos. Y obviamente Pedro no se quedó atrás, y Pedro empezó a hacerle gestos a Juan, pregúntale, tú que estás cerca al Señor, pregúntale, ¿quién es? Y Juan le pregunta, y aquí hay algo en el cual me voy a detener un momento, un paréntesis. Todos quizás conocen la pintura muy famosa de Leonardo da Vinci, La Última Cena, que está en el Museo del Louvre. Esta pintura de Leonardo da Vinci es muy famosa porque relata gráficamente la última cena, la cena del Señor, justo esta escena que encontramos en el Evangelio de Juan. Ahora, en la pintura de Da Vinci tenemos una mesa como la que está por allá. Pero en ese tiempo, en el primer siglo, las mesas no eran así. Las mesas eran más pequeñas, más bajas. Y las personas que se sentaban alrededor de la mesa no se sentaban en bancas o sillas como estas. Eran pequeños divanes, más o menos a esta altura. Así que las personas que se sentaban, no se sentaban así, pues no, así como ustedes están, sino que tenían que reclinarse un poco. Y tenían que poner su codo derecho al lado de la persona que estaba a este lado, a su lado derecho. Y obviamente tenían que inclinarse para poder estar cómodos. Por eso les dije que los que están allá no me van a ver. Allá, ¿sí me ven? Allá. Entonces, tenían que inclinarse para poder estar así. Y por eso Juan dice que cuando le preguntó al Señor, el discípulo a quien amaba estaba recostado en el pecho de Jesús. ¿Por qué? Porque como se sentaban así de costado, entonces Juan estaba recostado sobre el pecho de Jesús.
Por la narración se tiene que Pedro estaba al frente. Y si Pedro estaba al frente, Pedro le hace muecas de esas señales a Juan y le pregunta, pregúntale al Señor, pregúntale quién es el traicionero. Y Juan, como estaba recostado en el pecho de Jesús, le pregunta no directamente, ¿quién es? Y el Señor Jesús contesta de la siguiente manera, a quien le diere el pan mojado. A quien le diere el pan mojado. Es una excelente señal, ¿no es cierto? ¿A quién no va a identificar? ¿Quién no va a identificar esa señal? O sea, el Señor Jesús es el anfitrión, la mesa está servida, había un solo tazón donde estaban las hierbas amargas y un líquido donde los que comían, los comensales, mojaban el pan para poder llevárselo a su boca. Era muy fácil la señal de identificar. Si Juan le dice quién es, y el Señor Jesús le dice, a quien yo le dé el pan que voy a mojar en el tazón, ese es. ¿Y entendieron o no entendieron los discípulos? No entendieron nada. El versículo 28 dice, ninguno de los que estaban en la mesa entendieron lo que pasó. Y es que, hermanos, ¿qué significa el hecho de mojar el pan en el tazón? El hecho de entregar el pan mojado tiene un gran significado en la cultura del primer siglo. Para nosotros quizás no tiene tanta importancia. Cuando tú comes, te reúnes en tu mesa con tu familia y empiezas a repartir los platos y pones, no sé, pones el pollo a la brasa en el medio. Les estoy hablando, ¿verdad? Y pones el pollo a la brasa en el medio y agarras la pierna con el encuentro y le dices, este para mi esposo. ¡Pum! Su plato. El ala para mi hijo. Porque es nuestra cultura cajamarquina es así, ¿no? Esto para tal persona, esta presa grandota para mi suegra. ¿Por qué se ríe? No se ríen, hermanos, o sea, tienen que darle la presa más grande a su suegra, a su suegro. Entonces, esto para tal persona, pero eso en nuestra cultura cajamarquina. Pero en la cultura del Señor Jesús del primer siglo, el hecho de coger un pedazo de pan, mojarlo en el tazón que estaba en el centro y darle a la persona, si el anfitrión hacía eso, a la persona que le daba, esta persona era considerada una persona muy importante. Era el invitado especial. Era el invitado especial. Si el Señor Jesús le dice a Juan, a quien yo le diera el pan mojado, ese es el que me traiciona, le está diciendo, nos está diciendo, perdón, yo considero, aprecio, amo y tengo misericordia de Judas. Para mí Judas es tan importante como ustedes. Para mí Judas, el que me va a entregar, es tan importante como ustedes. También lo amaría este fin. También lo amaría este fin. Lo que el Señor Jesús estaba diciéndole a Judas es, para mí eres muy importante, Judas. Sé que me vas a entregar, pero te estoy dando una última oportunidad. Te estoy dando una última oportunidad de que puedas ver la misericordia que tengo de ti. Para mí eres muy importante. El hecho de que alguien, el anfitrión, coja el pan, lo moje en el tazón y le dé a una persona, le estaba diciendo, tú eres el más importante de esta mesa. Tú eres el más relevante de esta mesa. A quien considero, a quien estimo, a quien quiero, a quien amo. El Señor Jesús estaba diciendo eso a Judas. Cuánto lo amaba, cuánto lo quería, cuánto lo estimaba y cuánto lo consideraba. Para
para que se arrepienta y finalmente no lo entregue. Lo trata con tanta misericordia, con tanta bondad, con tanta honra y con tanto amor, como nos ha tratado a nosotros. Nosotros no merecíamos estar en la mesa del Señor. Nosotros no merecíamos un trato digno de parte del Señor. No merecíamos tanto amor. No lo merecíamos. Porque de la misma manera que Judas despreció al Maestro, nosotros también lo hemos despreciado al Señor. En la misma medida y aún más lo hemos despreciado al Señor. Pero el Señor comparte con nosotros su bendición y nos dice: yo voy a morir por ti, yo voy a entregar mi vida por ti, para que tú vivas, para que tus pecados se sean perdonados, porque te considero, porque quiero extenderte mi misericordia, porque quiero que experimentes mi amor, porque quiero que experimentes mi salvación, porque eres importante para mí. Pero fijémonos qué pasó, versículo 27. Y mojando el pan, lo dio a Judas Iscariote, hijo de Simón. Y después del bocado, Satanás entró en él. Entonces Jesús le dijo: lo que vas a hacer, hazlo más pronto. Después del bocado, Satanás entró en él. Y aquí no se trata de una posesión demoníaca, no, de ninguna manera. El hecho de aceptar el pan mojado, pero rechazando el amor de Dios, rechazando el amor de Cristo, rechazando su gracia, su misericordia, su consideración, su estima, la importancia que quería tener, rechaza todo eso y abre su corazón al control de Satanás. Judas nuevamente es el responsable por sí mismo de endurecer su corazón. Judas aún es responsable de sus propios actos, pero ahora se ha rendido totalmente al dominio del maligno. Se ha rendido al dominio, no se rindió al amor y a la misericordia del Señor, no se rindió a la compasión del Señor. Ahora él se rinde al maligno, al dominio del maligno. Judas se volvió traidor por su propia voluntad, pero al hacerlo sirvió a los propósitos del maligno, de Satanás, del enemigo de Dios. ¿Te identificas con Judas en este aspecto? ¿Estás rechazando el amor de Cristo constantemente? ¿Estás despreciando el amor y la misericordia de Dios que tuvo por ti en el Calvario? El Señor Jesús le dice: apresúrate a hacer lo que vas a hacer, mostrándonos que Él seguía teniendo el control soberano de todas las cosas y todo lo que iba a pasar con Él en su vida más adelante. Finalmente, hermanos, la traición se esconde. La traición se esconde. Uno no desea ser evidenciado en la traición. A uno no le gusta que, como dice mi hija, que lo pillen. Tan chiquita, no sé dónde aprendí esa palabra. Te pillé, papá. Pero no nos gusta que nos pillen en la traición, que nos encuentren en la traición. Y a Judas tampoco le gustó. Y él supo disfrazar tanto su traición que los discípulos no se dieron cuenta. Los discípulos no se dieron cuenta que él era el traidor. Él estaba ahí como uno de ellos más, como uno más de ellos, y no se dieron cuenta. Ahora fijémonos en el versículo 28 para terminar. Pero ninguno de los que estaban a la mesa entendieron por qué le dijo esto. Incluso dice el 29, porque algunos pensaban, además que Judas tenía la bolsa, que Jesús le decía: anda a comprar lo que falta para la fiesta, o que diese algo a los pobres. No se dieron cuenta la traición de Judas. Y aquí podemos encontrar dos cosas, hermanos.
una para los no creyentes y una para los creyentes. Una para los no creyentes, la primera. Tú puedes estar haciendo muchas cosas para el Señor, muchas cosas para el Señor, y puedes decirle al Señor: pero Señor, yo soy una buena persona, soy un buen ciudadano, soy un buen vecino, soy un buen padre, un buen esposo, un buen hijo, soy una muy buena persona. Pero tu corazón puede estar dominado por las tinieblas. Recuerda que no eres salvo por tus buenas obras. El apóstol Pablo le dice a los efesios que no somos salvos por nuestras buenas obras, no somos salvos por ser buena gente, no somos salvos por ser buen padre, ser buen hijo, que es algo bueno, sí, pero no eres salvo por eso. No eres salvo por ser un buen trabajador, por ser un buen líder, por ser una buena persona. No eres salvo por eso. Judas lo tenían como: bueno, él está haciendo eso, nos está sirviendo, está yendo a comprar las cosas que faltan, o quizás se ha ido a ayudar a los pobres. La traición estaba oculta en Judas. Él estaba disfrazando su bondad, pero detrás de esa bondad, mientras no creía en el Señor Jesús, mientras no cree en el Señor Jesús, no era salvo. No era salvo, porque por la fe somos salvos, por la gracia del Señor somos salvos, por la fe en creer en el Señor Jesús eres salvo. Tienes salvación por creer en el Señor Jesús, no por tus buenas obras. Las buenas obras vienen más adelante como una consecuencia de poner tu fe en el Señor Jesús. Y el segundo punto, para los creyentes. Y cuando vi esto, fue muy duro, porque Judas era el único de los 12 que tenía un área de servicio, que tenía un ministerio entre ellos, es decir, el único que servía. El servicio puede disfrazar nuestra traición, y podemos estar tan ocupados de las cosas que hacemos que podemos estar menospreciando al Señor en nuestro corazón, y podemos estar diciéndole: no quiero rendirme al gobierno de tu señorío, no quiero rendir mi vida a ti, yo quiero seguir haciendo lo que mi corazón perverso quiere seguir haciendo. Pero eso sí, déjame servirte, déjame estar ocupado en tus cosas, en tus asuntos. Si me dejas estar ocupado en tus asuntos como Judas, no importa si no creo en ti. Es algo muy duro lo que nos muestra Judas también a los creyentes. Hermanos, no debemos olvidar que a quien le debemos todo el servicio es a Dios, al Señor. Pero antes del servicio está nuestra relación con Él. Antes de nuestro servicio está nuestra relación personal con Él. Porque si no está nuestra relación personal con Él antes del servicio, el servicio a veces se convertirá en una máscara que oculte una traición. Hermanos, el versículo 30 nos muestra la condición tenebrosa de Judas Iscariote. El apóstol Juan escribe y dice: cuando él, pues, hubo tomado el bocado, luego salió y era ya de noche. Y aquí hay dos cosas para entenderlas. La primera, efectivamente, literalmente, era de noche, ya había oscurecido, ya habían llegado a horas tardías. Y ahí nada más, unas horas después, llegan los soldados para capturar al Señor Jesús. Era de noche. Pero el otro aspecto que nos quiere dar Juan es que la vida de Judas estaba en total tinieblas. Cuando tú rechazas más y más al Señor Jesús, no es que vives una vida llena de luz,
Cuando tú decides rechazar más y más al Señor Jesús, a pesar de oír sus enseñanzas, a pesar de oír de sus hechos, de su ser, de su persona, cada vez que tú decides rechazar más y más al Señor Jesús, tu condición se hace más tenebrosa. Te hundes más en las tinieblas y tu corazón cada vez más se hunde en la maldad. Más y más. Por eso el llamado del Señor Jesús en el capítulo 12, versículo 35. Por eso el llamado tan urgente del Señor Jesús, que le dice: aún por un poco está la luz entre vosotros, andad en ella entre tanto que tenéis luz, para que no os sorprendan las tinieblas, porque el que anda en tinieblas no sabe a dónde va. Y si tú no quieres saber dónde te conducen tus pasos, perdónenme que se los diga, pero sigue rechazando a Cristo. Si sí quieres seguir viviendo en tinieblas, sigue rechazando ese amor bondadoso, sigue rechazando a aquella persona que te considera muy importante, que te considera tan importante que entregó su vida en el Calvario para que tú no sufras esa agonía, sino para que vivas en la luz y para que vivas eternamente. Que Dios bendiga su palabra, hermanos. Vamos a orar.